Congresista y aspirante a la reelección Kenji Fujimori aquí en 24 horas mediodía para conversar de la coyuntura después del debate presidencial de ayer y por supuesto de lo que será la marcha y la movilización por el 5 de abril que se llevará a cabo mañana en nuestra capital. Yo quería hacerle una pregunta, congresista Fujimori, con respecto al tema de los insultos y de las agresiones que han habido por ambas partes dentro de esta campaña presidencial. Ambas partes han reaccionado de manera apasionada dentro de esta confrontación electoral y se ha dejado muy poco espacio para las propuestas. Para las propuestas, el intercambio de ideas. Claro, ¿cabría la posibilidad de hacer una suerte de mea culpa por parte del fujimorismo, que también ha reaccionado con algunas expresiones un poco subidas de tono hacia quienes no comparten su posición y hacia quienes legítimamente tienen el derecho de no apoyar la propuesta del fujimorismo? Así es, Paco. Bueno, en ese sentido yo he sido crítico, mejor dicho, autocrítico dentro de mi propio partido, al rechazar los adjetivos como por ejemplo de terroristas que lanzó el congresista Becerril o lo sucedido con el señor Pierre Figari. Yo creo que efectivamente lo que hay que impulsar y fomentar es lo que tú dices, el intercambio de ideas, tener una actitud más propositiva. Eso es lo que se requiere para construir un ambiente verdadero, democráticamente hablando, ¿no? Ahora, ayer en las redes sociales, después del anuncio y del cierre que hacen el debate Keiko Fujimori, firmando este compromiso con una serie de puntos, mucha gente en las redes sociales igual reaccionaba con escepticismo hacia la propuesta de Keiko Fujimori. ¿Cómo combatir y cómo luchar contra ese escepticismo y contra las personas que no le creen a Keiko y que van a salir a marchar el día de mañana? Firman y que van a salir a marchar el día de mañana. Paco, todo el mundo tiene pleno derecho de salir a marchar, a expresar sus ideas libremente. Ahora, lo que a mí me preocupa es la violencia que se vaya a desencadenar el día de mañana. Yo creo, Paco, que ya tenemos un presente con mucha violencia como para convocar más violencia por hechos que ya son parte del pasado. Ahora, la marcha de mañana ya ha sido autorizada, digamos, por las autoridades, es decir, ya existen los permisos correspondientes para esta concentración y lo que queda pendiente todavía son los permisos para la movilización. ¿Cómo van a reaccionar los fujimoristas frente a esta movilización que en anteriores oportunidades este mismo año también han sido bastante masivas y de bastante rechazos? Eso es un mensaje también para el fujimorismo de cara a lo que va a ser la segunda vuelta. Porque Paco, hay un gran número de personas que no comparten la posición sinceramente, te lo digo a título personal, que les otorguen todos los permisos, las licencias para que puedan marchar. Todo ciudadano tiene derecho a marchar y expresar sus ideas libremente. Lo que sí hay que ser cuidadosos es que esto no desencadene en violencia. Y ojalá, Paco, que no sea una marcha de veto, de intolerancia, ¿no? Porque ya hemos visto que todo esto se reduce en una sola propuesta, no a Keiko o Keiko no va. Ahora, yo le pongo el siguiente escenario, y es que en una eventual segunda vuelta entre Verónica Mendoza, por ejemplo, y Keiko Fujimori, y ante la eventualidad de que la candidata del Frente Amplio pueda salir elegida por encima del fujimorismo, va a haber un escenario que ya hemos discutido hace un instante en esta entrevista, que es el mayor número de congresistas fujimoristas, 70 según esta encuesta de CPI publicada hace una semana. La señora Mendoza va a tener un congreso en el que va a tener que maniobrar, digamos, políticamente para poder lograr mayoría, para poder lograr alianzas y para poder, obviamente, legislar de acuerdo a su plan de trabajo. ¿Cómo se va a comportar o cómo se comportaría el fujimorismo en ese escenario? Bueno, como siempre lo hemos hecho desde un principio, con una actitud de apertura y de tender puentes con las otras fuerzas políticas. ¿Cómo podrían tender puentes con el Frente Amplio, que ha sido bastante apasionado con la posición fujimorista? Bueno, primero que nada, tratar de buscar puntos en común, coincidencias. Pero lo que sí está bien claro es que discrepamos drásticamente, somos el agua y el aceite en lo que se refiere a defensa del modelo económico. Uno defiende el modelo económico de la Constitución del 79, que ya sabemos a qué terminó eso, en qué nos llevó,
que fue al fracaso, al endeudamiento, al estatismo, y el modelo de la Constitución del 93, que fue lo que ha permitido el despegue económico del país. Eso es lo que nosotros vamos a defender en una eventual presidencia de la otra parte, ¿no? Claro, ahora, ¿cabría la posibilidad de hacer algunas reformas en la Constitución del 93 manteniendo el espíritu que tiene para que sea, digamos, un mejor cuerpo legal, más acorde a los tiempos, un poco más social, todo es que es lo que perfectible. reclaman las otras fuerzas de oposición? Todo es perfectible, Paco. Por supuesto, los tiempos cambian, la coyuntura cambia, la política cambia, los escenarios son diferentes. Y en el transcurso hay que ir haciendo los reajustes. ¿No? Ahora, ¿cuál es, digamos, qué sensación le queda a Kenji Fujimori cuando encuentra estos ataques furibundos contra su hermana, contra la candidata presidencial de Fuerza Popular, y no encuentra un espacio, digamos, de diálogo con las fuerzas políticas o con las oposiciones? Bueno, en el transcurso de la campaña, Paco, a medida que nos hemos ido acercando, o nos estamos acercando al 10 de abril, ha ido aumentando no solamente la agresión verbal, el intercambio de insultos, sino también la agresión física. Y de eso, tanto Keiko como yo hemos sido víctimas. Y por supuesto, nosotros rechazamos tajantemente todo tipo de agresión, ya sea física o verbal. ¿Con quién se podría acercar el fujimorismo de cara a una segunda vuelta para justamente lograr ganar votos y ganar la elección y convencer a los indecisos, que es un porcentaje que llega cerca al 20%? Bueno, en ese sentido, Keiko desde el 2011 ha venido trabajando para, digamos, captar ese voto indeciso neutro que todavía no tiene una afinidad hacia un partido político. Y por supuesto, eso se ha visto reflejado en las encuestas, cuando inicialmente a Keiko le daban un 23-25% y poco a poco ha ido aumentando a un 30% y ahora en un sólido 34-35%. Y eso es justamente el trabajo de institucionalización que ha venido realizando Keiko al interior del partido y al interior del país. ¿Qué reformas de fondo haría el fujimorismo de llegar a ser gobierno? Y en cuanto a eso me refiero también a la necesidad de, digamos, hacer una reforma profunda, muy profunda de las instituciones del Estado, es decir, reinstitucionalizar muchos aspectos del Estado que en los últimos años se quedaron desinstitucionalizadas, quedaron muy débiles, y es en parte lo que produce la crisis actual política que vivimos en el país. A ver, ¿qué es lo que propone Fuerza Popular? Te lo digo como propuesta de partido. Primero, nivelar la cancha, generar igualdad para todos, para el que está acá y para el que está acá, que en base a esfuerzo y sacrificio puedan salir adelante. En materia de seguridad, por ejemplo, tener un verdadero liderazgo presencial, una estrategia integral y dar herramientas legales. Las Fuerzas Armadas pasarían a cuidar y vigilar las instituciones, de manera que eso nos permita colocar a más de 10.000 policías en las calles. Se va a buscar la especialización de la policía y aplicar el mapa del delito para ubicarlos de manera eficiente en los puntos más álgidos de criminalidad. Y en base a esa estrategia integral se va a poder reducir los índices de criminalidad. Ahora, justamente hay una gran polémica con respecto al tema de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, porque definitivamente no están capacitadas para realizar esta labor. Y en la lucha contra el terrorismo, cuando las Fuerzas Armadas pasarían a cuidar y proteger las instituciones. ¿No tendrían un papel, digamos, activo en la lucha contra la criminalidad? No, solamente a cuidar y proteger las instituciones. Y eso va a permitir sacar y colocar a 10.000 policías a cuidar y proteger las calles. Muchas gracias, congresista Fujimori. Bueno, ha sido el congresista Kenji Fujimori que nos ha dado sus impresiones de lo que se vivirá mañana en nuestra ciudad con esta movilización por el 5 de abril, y también nos ha contado un poco las impresiones de su partido de cara a estos comicios electorales que están cada vez más cerca. 5 segundos. Este 10 de abril marcar la K de Keiko y escribir el número 3. Listo. Muchas gracias, congresista Fujimori.